Reciba mi cordial saludo, estimado profesor. El día de hoy, mis compañeros y yo vamos a exponer sobre el tema circuitos de mando y fuerza. El equipo 4 está conformado por Barra Agramonte Nicole, Chávez Barca Gino, Peña Benítez Cecilia, Piedra Montoya Neisa, Sandoval Ventura María, Cerrato Maco Karen y mi persona Coico Neira Daisy, a cargo del docente Ulises Sagdo Piscoya Silva del curso Electrónica y Electricidad. Los disyuntores. Disyuntor 3. Son unos dispositivos esenciales en el mundo moderno y uno de los mecanismos de seguridad más importantes en cualquier casa, edificio o industria. Siguiente. Las características del disyuntor 3 son dos. El interruptor diferencial es el elemento encargado de detectar fugas de corriente dentro de una instalación eléctrica. Mide también la corriente que entra en el circuito a través del cable fase. Esta corriente vuelve a ser medida cuando sale del circuito o a través del cable neutro. Siguiente. Disyuntor 2. El disyuntor tiene como función principal interrumpir el flujo de electricidad en un circuito cuando se registra una diferencia entre la corriente entrante y la saliente del mismo. El disyuntor eléctrico permite evitar daños a los equipos electrónicos durante un cortocircuito. Siguiente. Contactor 3. El contactor es un dispositivo electromagnético que puede ser controlado a distancia para cerrar o abrir circuitos de potencia. Una de las principales aplicaciones del contactor se realiza en el control de los circuitos de alimentación de todo tipo de motores eléctricos. Siguiente. Y aquí, como se puede mostrar imagen, mostramos las partes del contactor. Gracias. ¿Cómo funciona el contactor 3? Los contactores trifásicos están formados por una bobina y contactos que pueden estar abiertos o cerrados. ¿Quiénes serán los que abrirán o cerrarán el circuito? Cuando le llega la corriente a la bobina, esta genera un campo magnético, el cual, con la fuerza magnética, hará cerrar los contactos dejando pasar la corriente. El motor trifásico. Son máquinas eléctricas que transforman la energía eléctrica en energía mecánica mediante interacciones electromagnéticas. Están diseñadas para funcionar con la potencia de corriente alterna trifásica, utilizada en muchas aplicaciones industriales. El motor trifásico tiene dos partes principales, el rotor y el estator. Térmico NA. Se utiliza para el control automático de la temperatura y para la protección contra el sobrecalentamiento de aparatos para uso doméstico y otros aparatos eléctricos. Su tipo es normalmente abierto. La temperatura de funcionamiento es de 70 grados. El rango de temperatura es de 60 grados a 160 grados centígrados. El térmico NC.
Su tipo, normalmente cerrado, la temperatura de funcionamiento es de 60 grados centígrados, el rango de temperatura es de 60 a 160 grados centígrados, la potencia de entrada es de 24, la duración de vida en los contactos es de 24 a 6A, que permanece en 30.000 ciclos, y el exceso de temperatura es de 5 a 10 grados centígrados por minuto. Contacto pulsador Na. El pulsador Na cierra el circuito eléctrico al accionar. Se puede utilizar en cualquier aplicación de señalización acústica, ya sea para un zumbador timbre, campana escolar, mando de un relé o para hacer la función de un dimmer pulsante o cualquier dispositivo que requiera un pulso eléctrico. Cuando se actúa sobre un interruptor normalmente abierto, el interruptor se cierra permitiendo la circulación eléctrica a través, venciendo la fuerza ejercida por el muelle o resorte y dando lugar al contacto eléctrico entre sus terminales. Contacto pulsador NC. Normalmente cerrado, normalmente abierto. Significa que el interruptor tiene un circuito activo cuando está apagado y cuando uno presiona el interruptor se interrumpe el contacto inicial y se realiza un nuevo contacto. Su función normalmente cerrada, normalmente abierta, quiere decir que el conmutador tiene un circuito activo cuando no está activado y cuando se pulsa el conmutador. El contacto inicial se abre y el otro contacto se cierra. Se conoce a esta función como simple polo salida conmutada. Siguiente diapositiva. Ya. La bobina monoestable, también llamado instantáneo o de todo o nada. Está compuesto básicamente por una bobina que recibe la señal de entrada o de mando, un circuito magnético y una parte móvil asociada a los contactos de salida. Tenemos tres tipos: restaurable, redisparable, monoestable, multivibrador. La señalización óptica es la más utilizada y generalizada. Está constituida por una combinación de formas, colores y símbolos para ser apreciadas por medios del sentido de la vista. Los soportes más utilizados dentro de este tipo de señalización son paneles, etiquetas, color de seguridad, señal luminosa y señal gestual. Siguiente. El contacto auxiliar Na es un elemento similar a un contactor, pero con contactos solamente auxiliares, y se emplea para complementar las protecciones y los circuitos automáticos de mando y control de motores eléctricos, es decir, trabajan o soportan pequeñas corrientes. Se componen de un circuito magnético con su bobina y un núcleo correspondiente y varios contactos, unos abiertos y otros cerrados, que cambian la posición al excitarse su bobina. El contacto auxiliar NC es un elemento electromecánico que tiene la capacidad de establecer o interrumpir la corriente eléctrica de una carga con la posibilidad de ser accionado a distancia mediante la utilización de elementos de comando, los cuales están compuestos por un circuito de bobina electroimán por la cual circula una menor corriente que la de la carga. En sí, incluso podría utilizarse baja tensión para el comando. Contacto temporizador con la conexión. Este es un RELEX cuyo contacto de salida conectada después de un cierto retardo a partir del instante de la conexión de los bordes.
Su bobina de red en el tiempo retardado es ajustable mediante un potenciómetro, dado o también llamado regulador frontal del aparato si es electrónico. También se le puede regular mediante un potenciómetro, ya que se le puede regular mediante un también conocido remoto que permita también así el comando, de tal forma a distanciamiento que contrae este potenciómetro se conecta a los bornes y no pueda ampliarse a los relés los contactos. El contacto temporizador a la desconexión. Estos son dispositivos electrónicos cuyo contacto de salida actúan inmediatamente al aplicarse una tensión de alimentación y transcurriendo un intervalo de tiempo seleccionado mediante un potenciómetro, también llamado un regulador frontal del aparato, si es electrónico o también la salida del relé se esté desactivada. Temporizador a la conexión. Este es un relé cuyo contacto de salida conectada desde un cierto retardo a partir del instante de conexión de bornes o de una bobina a la red. El tiempo de retardo es ajustable mediante un potenciómetro o regulador, como se le llama también, frontal del aparato si es electrónico, como podemos visualizar en la imagen mostrando este conector. Temporizador de la desconexión. Se utiliza para retardar la puesta o también la salida durante un periodo determinado tras haber desactivado una entrada. Cuando la entrada de desactivación, el temporizador cuenta hasta el tiempo transcurrido, lanza el valor de la preselección, como podemos visualizar en la imagen mostrando este temporizador. Ahora daremos a explicar los circuitos que fueron relacionados en cada signo. Bueno, en este circuito ese es un circuito de marcha de pulsadores. Bueno, como se puede apreciar en esta imagen, tenemos 3 llaves, ¿no? Dos disyuntores de 3 entradas y un disyuntor de 2 entradas, ¿no? Y pues como vamos a ver en este circuito, vamos a trabajar más con lo que es los pulsadores, ¿no? Lo que son de acá. Al momento que estos pulsadores, que lo hemos dicho que los disyuntores se encuentran activos, nosotros vamos a tener que pulsar cualquiera de estos pulsadores, tanto sea S2 como S3, para poder activar el motor trifásico. Una vez que está activado esos pulsadores, para poder desactivar esos pulsadores tenemos que bien pulsar el pulsador S1 o también podemos desactivar el motor pulsando el disyuntor Q3. ¿Cuál sería su función? De desactivar todo este circuito que se encuentra acá. Y pues de ese modo se apagaría. Otro método también sería desactivar el disyuntor Q1 de 3 entradas, cual solamente quitaría la energía para el motor trifásico, más no para la parte de acá, lo que es el tablero. Una vez que se encuentra el Q3 encendido nuevamente, va a trabajar el motor. ¿Por qué? Porque no desactivó estos pulsadores. En cambio, con el disyuntor 2, que sería Q3, sí se desactivaría lo que es el pulsador. ¿Ya? Y pues también se puede desactivar, como les digo,
con el más seguro sería con el pulsador S1. Siguiente diapositiva. Bueno, en este circuito, como ves, se encuentran apagados el disyuntor Q2, ¿ya? Y si se encuentra ese disyuntor apagado, lo que va a hacer es que fluya la energía de tal manera que no tiene que intervenir en el motor, solamente va a fluir como se ve por la línea azul, por el cable azul, por lo que va a encender este foquito, lo que se ve la señalización de color verde, va a encender, porque se encuentra fluyendo la corriente normal. Pero si nosotros lo activamos, el Q2 se va a activar esto, ¿no? Y pues, como lo hizo en el anterior circuito, se va a tener que activar esta plataforma. Siguiente circuito. Ya, acá estamos con la marcha, un circuito de marcha y paro, ¿ya? Ya que no tenemos el pulsador S3 que estaba acá como en el anterior circuito, ¿ya? Y pues en este circuito va a ser casi la misma función, ¿no? Solamente que se va a activar solamente desde un pulsador, que sería S2, ¿no? Y pues nada que decir, ¿no? El sistema de paro también como el anterior, ¿no? Se puede apagar con el pulsador S1, con el disyuntor Q3, solamente como digo, el disyuntor Q3 va a apagar todo el sistema de ese lado, ¿no? Si queremos volver a encenderlo, tenemos que encender el pulsador S2 para que se active el motor. Bueno, y también como le dije en el anterior circuito, se puede desactivar con el disyuntor Q1, ¿no? Se va a apagar solamente el motor. ¿Ya? Siguiente circuito. Bueno, como en esta imagen web, el motor está trabajando normal, se encuentra encendido, ya que hemos pulsado el pulsador S2 normal y se ha activado lo que es el pulsador, el auxiliar, ¿no? Se ha activado el de acá, ¿no? Y este se activa cuando la bobina de acá tiene corriente y esa va a activar automáticamente lo que es la bobina auxiliar, ¿no? Que permite el paso de una manera segura, ¿no? Pues este sería todo el circuito de esta parte. Bueno, el circuito compulsador, como podemos ver, consta de un contacto pulsador de doble función, NA-NC, dos focos LEDs y un timbre. En modo reposo se va a activar el foco LED H1, como pues se puede ver en la imagen. Y siguiendo con el circuito podemos observar que para encender el H2, que viene a ser el otro foco LED, y el timbre H3, tenemos que hacer uso del contactor pulsador de doble función NA-NC. Circuito de enclavamiento, prioridad a la parada. Un enclavamiento eléctrico, también denominado una retención eléctrica, es un dispositivo que controla la condición del estado del circuito eléctrico para habilitar un accionamiento. Como podemos ver acá, prioridad a la parada. Comúnmente utilizan solenoides electromagnéticos para estimular las señalizaciones eléctricas. Como podemos ver la imagen, en modo reposo se prende el H1. Y para activar el H2 y el timbre se utilizaron el contacto pulsador. Para el circuito de enclavamiento prioridad a la marcha, viene a ser lo mismo que el prioridad para la parada, solo que al encender el prioridad parada y la marcha se va a utilizar como prioridad el de la marcha, como se puede apreciar en la imagen. En modo reposo el H1 y con manteniendo presionado el contacto pulsador se enciende el K1, la resistencia, el relé, el H2 y el H3. Bueno, continuando tenemos el relé temporizador
temporizador de diagrama de tiempo, como tenemos en el presente circuito, ya que es un diagrama de tiempo que se tiene presente dos contactos pulsador NA, contactos temporizadores de conexión y desconexión NA, y temporizadores a la desconexión y señalizaciones ópticas. La siguiente diapositiva. Bueno, como vemos en el primer circuito, se activa el temporizador a la conexión K1 con 7 segundos. Y al terminar ese tiempo se va a activar el contacto temporizador de conexión K1, por lo que va a permitir el paso de la corriente y se va a encender las señalizaciones ópticas de color verde. Ahí como visualizamos en la imagen. Y en esta misma situación ocurre con el temporizador a la desconexión K2, que está con tiempo de 6 segundos, ya que tras pasar por ese lapso de tiempo se va a activar el temporizador de desconexión que va a permitir el paso de energía y se va a encender las señalizaciones ópticas de color rojo. Bueno, en este circuito podemos apreciar que la bobina KMA se encuentra encendido, por lo tanto va a activar el contacto auxiliar NA con el mismo nombre que es el KMA, y así van a dar paso a la electricidad. Por lo tanto, se puede ver el foco encendido de color azul y verde como lo apreciamos en la imagen. Continuando con la exposición, en el presente circuito se va a activar la bobina KMB, que por lo tanto va a activar los contactos auxiliares KMB que dan paso a la corriente y por lo que se va a encender la señalización óptica de color azul y rojo, como podemos observar. Por último, vamos a apreciar todo el funcionamiento de este circuito, por lo que se da a activar todas las bobinas que son KMA y el KMB. Y porque también se va a activar los contactos auxiliares, que también son el KMA y el KMB, dejando pasar la electricidad y que se pueda apreciar la señalización óptica que se puedan ver de color verde, rojo y azul. Gracias, eso fue toda nuestra exposición.